Buen día para todos. Pues nuestro tema que nos tocó en precálculo es la función exponencial. Y pues a mí me tocó la introducción y la justificación. Bueno, pues la introducción es que la función exponencial es una de las más relevantes en la matemática. Es la que estudia los fenómenos del cambio. Esta tiene un crecimiento y decaimiento. Pues esta se caracteriza por tener una variable ubicada en el exponente, generalmente expresada en la forma donde en una constante positiva distinta de 1. Este tipo de función aparece de manera natural en disciplinas tan diversas como la física, la biología, la economía, la ingeniería y las ciencias sociales. Debido a su capacidad para moldear procesos que se multiplican o disminuyen a una razón proporcional a su magnitud actual. Comprender su comportamiento, propiedades y aplicaciones es fundamental para analizar situaciones reales, en las que el cambio no es lineal sino acelerado. Y pues la justificación es que la importancia de estudiar esta función radica en que permite describir con precisión una amplia variedad de fenómenos presentes en el mundo real, como muchos procesos como el crecimiento de poblaciones, la radiactividad, el interés compuesto, la propagación o el comportamiento de ciertos circuitos. Estos siguen pues ciertos patrones exponenciales, pues por ello dominar esto es un concepto esencial en las carreras que anteriormente nombré y pues también en las áreas científicas y tecnológicas es muy importante. Además, esta ofrece una herramienta que facilita la toma de decisiones, pues como la predicción de comportamiento futuros y el análisis de sistemas dinámicos. Pues hasta acá es mi tema, muchas gracias. Continuamos con el tema del marco teórico de las funciones exponenciales. Entonces podemos decir que estas son un tipo de función matemática en la que la variable independiente aparece en el exponente de su forma general, la cual es f. A es un número real distinto de 0 y representa un valor inicial, donde B es la base, un número real positivo y distinto al 1, y X es una variable independiente. Las funciones exponenciales se caracterizan por describir fenómenos en los que una cantidad crece o decrece de manera proporcional a su valor actual, lo que se conoce como un crecimiento o decremento acelerado. Dentro de estas encontramos características de las funciones exponenciales. La primera característica es el dominio y el recorrido. El dominio es donde todos los números reales de menos infinito al infinito. El recorrido es el número real positivo cuando A es mayor a 0. Encontramos la segunda característica, que es el crecimiento y decrecimiento, que es donde si B es mayor que 1, la función es una creciente, y si 0 es menor que B y menor que 1, la función va en decreciente. También encontramos la característica, que es la intersección con el eje Y, que es toda función de la forma f entre paréntesis x menos a por b a la x cumple que eso significa que la gráfica siempre pasa por el punto 0, a. El cuarto es si es asíntota, que presenta una asíntota horizontal en el eje x, que sería igual a x a y menos 0. Y en una gráfica, que la gráfica nunca toca el eje x, para funciones crecientes la curva asciende rápidamente y para funciones decrecientes la curva desciende rápidamente. Encontramos dentro de las mismas los tipos de funciones exponenciales, que está el crecimiento exponencial, que ocurre cuando la base es mayor a 1. Ejemplos: crecimiento de una población, el interés compuesto, la propagación de un virus. Encontramos también el decrecimiento exponencial, que ocurre cuando la base está entre 0 y 1. Ejemplos: la desintegración radiactiva, el enfriamiento de un objeto o depreciación de un valor.
Encontramos las propiedades algebraicas del exponencial, que las potencias con la misma base cumplen propiedades útiles. Estas propiedades nos permiten simplificar y resolver ecuaciones exponenciales. También encontramos las aplicaciones de las funciones exponenciales, que se pueden utilizar ampliamente en contextos reales como la economía. Entonces están en el interés compuesto y la inflación. La biología, que está en el crecimiento poblacional, reproducción bacteriana. La física, que está en la radioactividad, carga y descarga de capacitores. Medicina, que está en la propagación de epidemias. Y tecnología, que está en los algoritmos, modelos de crecimiento de redes. Su importancia radica en que modelan diferentes situaciones donde la variación proporcional es el tamaño y la cantidad. Entonces, finalmente podemos concluir que las funciones exponenciales son una herramienta fundamental en el precálculo y en las diferentes áreas del conocimiento. Ayudan a describir comportamientos de crecimiento y decrecimiento acelerado. Sus gráficas tienen un patrón característico y sus propiedades algebraicas permiten resolver problemas complejos de forma sencilla. Continuamos. Compañeros, buenas tardes. El tema que les voy a exponer hoy es la aplicación de la función exponencial en la ingeniería en sus diferentes ramas, ¿no? Porque pues no se especificó si fue ingeniería en sistemas, mecánica o etc. ¿Y por qué es especial en la ingeniería de sistemas, no? Voy a tratar de centrarme más en eso. En la aplicación general de la función exponencial en las ingenierías, aunque cada disciplina tiene su fenómeno particular, muchas comparten procesos exponenciales. Algunos ejemplos: la ingeniería eléctrica y electrónica comparte en común la carga-descarga de capacitores, perdón. La atenuación de la señal, respuesta natural en circuitos RLC. Y en la ingeniería mecánica, la amortiguación de vibraciones, enfriamiento de materiales, de sistemas térmicos. Y en la ingeniería civil, el descenso del nivel del agua en tanques, comportamientos de ciertos materiales con el tiempo. ¿Por qué la función exponencial es fundamental para la ingeniería de sistemas? En la ingeniería de sistemas, la exponencial nos describe fenómenos físicos, sino que comportamientos informáticos, computacionales y matemáticos que sustentan el funcionamiento de tecnologías modernas. La exponencial aparece en 4 grandes áreas. En el crecimiento de datos y capacidad computacional, el volumen de información digital tiende a aumentar de manera exponencial. Archivos almacenados, tráfico de internet, número de usuarios y tamaño de base de datos. En redes sociales, un ejemplo, donde los datos se duplican cada cierto tiempo, ¿no? En la base, en las redes sociales, no sé exactamente por minutos cuánta gente se está, digámoslo así, inscribiendo o suscribiendo. Entonces va almacenando nuevos datos y hay nuevo tráfico de internet. Entonces, en ese sentido, una parte de datos y capacidad de computacional hace parte de la función exponencial. Esto obliga a los ingenieros de sistemas también a diseñar bases de datos escalables, planear infraestructura, optimizar servidores y usar arquitecturas. También en la ingeniería de sistemas hace énfasis, y es muy importante, en los algoritmos y complejidad computacional. Muchos algoritmos tienen un tiempo de ejecución exponencial, por ejemplo, soluciones de fuerza bruta, problemas de NP completos, fijantes, mochilero y grafos. Eso significa que si el tamaño del problema crece un poco, el tiempo se dispara. Comprender la función exponencial ayuda también a elegir algoritmos eficientes, determinar la viabilidad de un proyecto, optimizar código, reducir costos computacionales. También eso es muy importante ahorita último en nuestros tiempos, la función exponencial en un tema muy importante en la seguridad informática y criptográfica. La seguridad digital se basa directamente en funciones exponenciales, como por ejemplo,
generación de claves. Muchos sistemas usan operaciones exponenciales modulares como base de datos RCA, Diffley, Hell-Hammond, firmas digitales. Aquí la exponencial se garantiza también en qué generación de claves, dificultad para romper las claves, integridad de datos, protección de redes y transiciones. Sin esta función, la criptografía moderna simplemente no existiría. Porque es importante en la formación de un ingeniero de sistemas, porque permite comprender el rendimiento real de los algoritmos, anticipar problemas de saturación o colapso de servidores, diseñar sistemas seguros, analizar datos y modelar comportamientos y optimizar tiempo y recursos. En conclusión, el exponencial tiene aplicaciones en todas las ramas de las ingenierías, porque describe fenómenos de crecimiento, decaimiento y evolución temporal. Sin embargo, en ingeniería de sistemas su papel aún es más crucial, ya que modela la complejidad computacional, sostiene la seguridad digital, describe el crecimiento de datos y fundamenta algoritmos avanzados. Entonces, en conclusión, compañeros, se aplica en la ingeniería de sistemas y en las demás ingenierías. Es muy importante la actividad exponencial, ya que sin ella no se hubiera hecho pues muchas cosas que ahorita nos han servido de mucho, ¿no? Como por ejemplo lo de la complejidad de las claves, de saber si de pronto un sistema va a colapsar debido a su crecimiento de usuarios y otras cosas. Entonces, pues eso es mi tema y pues muchas gracias. Hola, buenas tardes, mi nombre es Julio César Ortiz. Tengo que explicar cómo se resuelve. Hola, mi nombre es Julio César Ortiz. Mi parte de trabajo es explicar cómo se resuelve una función exponencial. Antes de eso, quisiera explicarles pues cómo determinar qué es una función exponencial y cómo no, ¿sí? Lo primero, básicamente vamos a escribir una función exponencial, una que pues se ve mucho, es f de x igual a 2x 2. Esta se ve muy a menudo, que es f de x igual a 2x. Mis números son feos, no pasa nada. Básicamente, primero esto de acá, lo que es más que todo la f, no tiene que ser siempre f. O sea, ¿a qué me refiero? Puede ser x de x igual a 2x, puede ser y de x igual a 2x, o sea, eso no importa. Lo que importa es este numerito de acá, la base. Esa base siempre tiene que ser positiva, siempre. Si es negativa, no se puede graficar. O sea, al momento de graficarla no se va a poder, por unos detallitos, no se va a poder graficar. Entonces, esta siempre tiene que ser positiva, pero no puede ser 1. O sea, si en vez de esta estuviera f de x igual a 1x, esto no se puede. O sea, esto no funciona así, ¿no? Tiene que ser o mayor a 1 o menor, pero mayor a 0. ¿Listo? Entonces, otra cosita, al momento de graficar, como siempre tiene que ser mayor a 1 o menor a 1, al graficarlo van a suceder ciertas cositas. Voy a hacer un dibujo maluquito, pero pues para que se entienda mi idea, ¿no? Esto es x y esto es y.
¿no? Esto aquí también es X y esto es Y. Es como para que se entienda, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, menos 1, menos 2, 1, 2, 3, 4, 5, igual a la de allá, ¿no? Cuando es mayor a 0, a 1, perdona, la función va a ser creciente, ¿no? La función normalmente arranca desde acá y sube, así, algo más o menos. Obviamente pues al graficarla bien, hacer el trabajo bien hecho, pues tiene que hacer cierta curva dependiendo del número. Bueno, eso son más cosas, pero básicamente si es mayor a 1 va a ser creciente, pero si es menor a 1, no 1, menor a 1, 0,33, 0,40, 0,1, 0, va a ser decreciente, por lo tanto va a venir así y va a ir como hacia abajo. Eso es decreciente, una es decreciente y la otra es creciente. Esa es la diferencia básicamente. Digamos, esta puede ser f de x igual a 2x, o esto lo podemos cambiar por 3x o 4x, ¿sí? Va a ser creciente. Cuando es, digamos, como en este lado, f de x igual a 0,43, entonces ahí va a ser decreciente, o sea que la función al graficarla va a ser así como hacia abajo y la otra va a ser como hacia arriba. Otra cosita que se me olvidó explicarles antes de borrar es el tema del dominio y el rango. El dominio va a ser otra vez esta rápida. El dominio en lo que es creciente y la que va decreciente, ¿sí? El dominio básicamente en una función exponencial son todos los números reales, ¿sí? Entonces el dominio iría desde menos infinito hasta infinito. ¿Por qué? Porque la función, miren, comienza desde por acá, desde por acá, por acá, por acá. Eso, si pudiéramos ver como todo por donde va pasando la línea, podríamos ver que comienza desde menos infinito, ¿sí? Lo mismo acá. Acá, digamos, si ampliáramos esto, pareciera que en este lado, en todo esto, no hay, o sea, no está pasando la línea, pero como se puede ver, básicamente con el transcurso de la subida se va alejando también. Entonces va subiendo, va subiendo, va subiendo hasta infinito. O sea, lo único es que como se ve que va en subida, pareciera que esta parte no la tocara, como que no estuviera ahí, pero realmente sí pasa por todo hasta infinito. Lo mismo de este lado, solo que pues es básicamente al revés, ¿no? Y el rango sí viene siendo desde 0 hasta infinito. ¿Por qué? Porque aquí nunca llega por debajo de 0. O sea, nunca llega a menos 1 o menos 0,1, no. Nunca alcanza al menos. Siempre va a estar por encima de 0 o muy cerca al 0, muy cerca al 0. Lo mismo pues en ambos lados. Aunque se vea que se está bajando, realmente no llega a sobrepasar el 0. Siempre se mantiene un poco más arriba de eso, ¿sí? Entonces el rango viene siendo todos los números negativos, positivos, reales
Y qué pena, el dominio es todos los números negativos y positivos. Y el rango es todos los números positivos, básicamente. O sea, todos los números que sean positivos, ese es el rango de la función exponencial. Bueno, en este momento vamos a ver cómo vamos a graficar o cómo poner los puntos de nuestra función. No. La función que vamos a utilizar es la que normal anteriormente, que es f de x igual a 2x. ¿Listo? ¿Qué vamos a hacer? Primero vamos a escoger los números que sean necesarios para poder graficarla. Pues yo voy a hacer 3 para no hacer el video tan largo, pero se escoge desde menos infinito hasta infinito. ¿Listo? Ustedes pueden escoger el número que quieran y ustedes crean que les va a servir para poder graficar la función, ¿no? Yo voy a comenzar con números positivos: 0, 1 y 2. ¿Sí? Fácil, pues, para explicarlo, básicamente. Lo que vamos a hacer es reemplazar, ¿no? Entonces vamos a reemplazar x, 2 elevado a 0. Cuando reemplazamos, podemos notar que cuando nosotros exponemos, hacemos como, no encuentro la palabra, pero cuando reemplazamos esta x por un 0, la función que nos va a dar 1, ¿no? Porque todo número que se eleva a 0 va a dar 1, ¿cierto? Entonces ya ahí encontramos un punto de nuestra gráfica, de nuestra función, ¿no? Entonces 0, cuando está en 0, cuando pasa por 0, o sea, por la línea X, que es la que va así, cuando pasa por el punto 0, va a estar en 1, ¿sí? En Y, pues digamos acá. Entonces la función va a pasar por acá, este es 1, ¿sí? Por ahí va a pasar la función. Ya encontramos el primero, vamos por el segundo. 1. Ahí vamos a hacer lo mismo. F1 igual a 2, 1. Eso básicamente es 2, ¿no? ¿Por qué? Porque un número elevado a la 1 es 1. O sea, es el mismo, es 2, básicamente, ¿no? Ahí que encontramos que entonces cuando ella pasa por el eje X en 1, digamos que es ahí, Y va a estar en 2, acá, digamos, ¿no? Obviamente pues en el informe pues vas a ver como algo mejor expuesto, pero esto es como para poder explicar rápidamente. Entonces, uniendo estos dos puntos, por acá está pasando, ¿sí? Por ahí va pasando la línea. Entonces, por ahora va así, básicamente, ¿no? Por ahí está pasando la función. Entonces aquí es 2, ¿no? Entonces vamos a intercambiar esta y acá ahora. F2 igual a 2 elevado a la 2. 2 elevado a la 2, 2 por 2, 4. Entonces, aquí va 4. Por lo tanto, aquí va 4. ¿No? Entonces, si estoy pasando por 2 en X, por 2, 1, 2, y por aquí estoy pasando en 4, digamos 3, 4. Entonces unimos los puntos, básicamente iría por acá. Más o menos, ¿no? Obviamente pues al graficarlo bien pues se deben encontrar mejor los puntos, pero básicamente va así. Y así
vamos encontrando punto tras punto tras punto. Normalmente en una gráfica, pues para que no sea tan grande, obviamente, con unos, ¿qué le digo yo? 4 antes del 0 y 4 después del 0, ya se puede hacer una muy buena gráfica, o sea, algo muy bien. Ya si se quiere obviamente más detalles, ¿sí, verdad? Si se quiere pues más detallada la esta, pues obviamente pues usted le va haciendo 0, 1, 2, 3, menos 1, menos 2, menos 3 y así. Pero básicamente podría ser, digamos, aquí. En vez de esto le ponemos un 2 y aquí un 4. Y ya ahí vamos viendo más arriba y vamos desplazando más. Lo mismo se hace con los menos. Entonces en vez de poner aquí el 1, el 0, pues ponemos acá el 0, aquí el 2 y aquí el menos 2. Y lo mismo, la reemplazamos por menos 2. Hacemos la ecuación y lo que nos dé va a ser el punto por donde va a estar pasando por X y por Y. Unimos los puntos y se va haciendo la función. Se van poniendo los puntos y a lo último, no como hice yo ahorita, a lo último, después de poner todos los puntos, ahí se va a pasar. Se va a pasar y ahí se muestra la función, cómo va. Así es como vamos a graficar una función exponencial. Bueno, una digamos pregunta que me hicieron es, bueno, y cuando se hace un número se eleva negativo, digamos, en la tabla de nosotros queremos encontrar el punto en menos 2, esto es X, ¿qué se debe hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, básicamente lo primero que tenemos que hacer es convertir eso en una ¿cómo se llama esto? ¿Qué pena? Una fracción. ¿Qué vamos a hacer? Siempre vamos a poner 1. Y abajo vamos a hacer como si este menos, o sea, digamos, va aquí, ¿no? Menos 2 igual a 2 menos 2. ¿Listo? ¿Qué vamos a hacer? Básicamente vamos a hacer como si esto no existiera. Como si ese menos no existiera. ¿Cierto? Y en vez de simplemente pues, bueno, me enredé un poquito. Simplemente exponenciamos 2 por 2, 4. Entonces, la solución a esto es 1, un cuarto. ¿Listo? Que es más fácil encontrar, digamos, como que el punto en decimal, en un número decimal. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es 1 entre 4. 1 entre 4 es 0,25, si no estoy mal. Si no, me corrigen. Pero 0,25. Ahí se ve un poquito mal, pero 0,25, ¿no? Y eso, este punto, lo marcamos en la gráfica. Bueno, y básicamente así es como sacamos el dominio y el rango de esta función y la graficamos, ¿no? Hay otro tipo de funciones más complicadas, obviamente con más números, pero es básicamente lo mismo. Digamos que aumenta la cantidad de números en la función, pero básicamente la función exponencial es eso, ¿no? Al graficarla va a ser decreciente o va a ser creciente, no puede pasar por debajo de 0 en el rango Y, no puede pasar por debajo de 0. En cambio en el rango X sí puede pasar por 0, menos 1, más 1, pero tiene que ser decreciente o creciente. ¿Por qué no se puede 1? Una buena pregunta que también. Básicamente, cuando usted en una función exponencial utiliza el 1, ese 1
va a quedar, bueno, mejor les explico. Básicamente, otra vez algo maluquito, pero la función base, esta es la gráfica. Cuando usted hace una función que es f de x igual a 1x, cuando se utiliza el 1, cuando usted va a graficar, la función va así, va a quedar así. O sea, bueno, más recta, ¿no? Pero, o sea, va a ir sobre el 1, toda. Entonces, por eso es que no se puede graficar, básicamente. O sea, por eso es que como que no entra entre todo lo que dije, porque pues básicamente entre las cosas que hace una función exponencial es que sea decreciente o creciente, y pues esta se mantiene en el 1, entonces no entra.